Buenas noches, Henry. Buenas noches, Fede. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Muy bien. Entonces, hemos hablado con Henry y hemos decidido hacer una sesión sin puntos. Y entonces, vamos, vamos ahí. Entonces, voy a contar de 1 a 3. Ustedes se relajan, respiran tranquilos y relajados. Y a la cuenta de 3, Henry, abres completamente tu energía para que nos permitas ver qué es lo que hay ahí. 1, 2, 3. Fede, ¿qué ves? Bueno, la primera imagen que tengo de Henry es como una forma en la que él tiene pechos con mucha leche, muy cargado, y es como si él estuviese mamando de sus propios pechos. Pero a mí me viene muy fuerte la imagen de esta escultura de la leona herida, con sus con como tratando de amamantar a sus cachorros y es una forma en la que a él le abunda el material de comida y todo para consumir y se desespera para comerla él mismo, o sea, para tomar la leche él mismo. Ujú. Sí lo percibo como muy herido en una zona del abdomen, en la parte derecha, Sí, como si fuera en la zona del hígado, sí. y ahí percibo como un movimiento intestinal bastante anormal a causa de como toda esta herida, una ulceración. Ujú. Ok, ¿qué más ves? Después percibo a él como si él fuera, él se sintiera cachorro, o sea, se sintiera cachorro y se sintiera padre y madre de él mismo a la vez, pero más bien madre Ujú. de él. Entonces, en esa forma es como si él siempre tuviera una imagen de él como madre, de él como padre y de él como hijo. Y cuando se pone en la situación de hijo, se siente muy víctima de esa propia madre y padre que él tiene para él. Ujú. Ok. Vamos a ir entonces atrás en el tiempo. En el momento en que él decidió verse y vivirse en esta triada, tanto emocional como energética, para lo que es él. Dime qué pasa. Veo un símbolo celta y percibo esa forma como una triada muy fuerte marcada en él, Ujú. que, que está relacionada a una forma de existir en comunidad donde la figura de el padre y la madre que se conoce ahora como Ujú. sociedad no existía. Ujú. Era como que los hijos eran de todos Ok. y a su vez todos formaban como una manada. Por Ujú. eso yo lo veía como lobo al principio, como la loba. Ujú. Em, es como una concepción que a él, como en el tiempo actual, se le deformó porque es como una creencia que está muy fijada. Y él tiene ese sello como marcado en la coronilla, que es como si fueran unas aspas que salen de un centro y tienen tres lados, como giratorios así. Ujú. Creo que se llama triskel o algo así, ese símbolo. Ok. Ok. ¿Cómo él
decidió adoptar ese símbolo? ¿Quién se lo puso y para qué lo recibió él? Bueno, él siendo bebé, o sea, Ujú, cada bebé que nace en esta comunidad ya posee esa forma energética de sello ujú, en en la coronilla porque es el punto en cuando comienza a nacer de la vagina, comienza a salir de la vagina y el primer punto que sale es como si ellos hicieran una especie de bendición o ritual bendición así en el momento del nacimiento. ujú, Entonces, cuando sale esa porción del cráneo hacia afuera que se ve del bebé, es como la primer luz de salida al mundo, de reconocimiento del mundo. ujú, Y esa forma lo que hacía es como arraigar en esa tierra su forma. Entonces él encuentra un desarraigo muy grande a todos los lugares diferentes em, que no sean ese territorio específico. Y fíjate que para la actualidad ese territorio no existe en el planeta Tierra. ok. Y en ese momento, ese territorio, ¿a qué país más o menos pertenecía en esta realidad? Fíjate que está como en una zona de una isla cercana a Noruega, por ahí, pero está hundido. Ok, Es una zona de frío. ok, ok. Entonces, él recibe ese sello. ¿Quién pone ese sello? La partera. Ok. Quiero hablar con esa partera que recibió a Henry en ese momento en esa vida. ¿Cómo se llama la partera? Amis. Amis. Ujú. ¿Me permites hablar con la partera? Sí. Ok. Amis. Alanga kakaio. Alanga kakaio. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida a nuestra comunidad. Gracias. Cuéntame qué es lo que es este símbolo y qué representa para este ser que está llegando a esta tierra. Es la bienvenida Ujú, del amor de nuestra comunidad. ujú, Acá va a tener y va a poder obtener todo lo que requiera para su existencia con este cuerpo. ujú. Esa forma es un recibimiento, una alegría de compartir nuestra forma, nuestra cultura. Es un descendiente más que hoy existe en este territorio. Ok. ¿Qué pasa si este territorio dejara de existir en algún momento? Ya cada uno tendría que armar sus propias manadas. Pero este símbolo que tú le estás dando con este símbolo de la bienvenida, ¿qué va a representar en este cuerpo energético a lo largo del tiempo? ¿Hacia dónde lo va a llevar? El reconocimiento de la tribu como parte de nuestra comunidad Ujú, y la forma en la que se puede mover con nuestras ideas, con nuestras formas de creencias en la vida. ujú, ok. ¿Y qué pasa si esta comunidad en algún momento llega a desaparecer? ¿Qué va a pasar con todo esto que están insertando en ellos? No sé, nosotros hacemos la bienvenida para este momento, Ujú, para el momento en el que el niño es vulnerable,
Ujú, que es fácil de que su cuerpo perezca. Nosotros cuidamos todo ese momento, esos primeros meses, ujú. ese primer tiempo. Ok. Y Se ungen muchos aceites, se protege al bebé con grasas para que soporte los fríos, para que no se enferme. ok. ¿Y esto a quién ustedes veneran o van entregando cada bienvenida? Ese símbolo, ¿quién se los dio a ustedes para dar a estas criaturas? El dios Sol, El dios Sol. Ujú. Ok. Déjame, que es del nacimiento. sí, déjame con Federica. Fede, desconecta, Fede. ¿Cómo estás? Bien, Busca a ese dios Sol. Quiero hablar con ese dios Sol que ellos están venerando. fíjate que es un sol y una luna a la vez, Ajá. este dios Sol. Es como si tiene doble cara, mitad y Ujú, mitad, ujú, ese símbolo que es bastante conocido ujú. y aparece así, se presenta como mitades. ¿Y cómo se llama? Sakulum, Sakulum. Ok. ¿Me permites hablar con Sakulum? sí. Ok. Sakulum. He aquí mi reino. Sí. Y cuéntame, ¿qué es lo que en tu reino estás estableciendo como esta forma de vida y de llegada a esta tierra? El anclaje de estas almas a esta porción de territorio me permite mantenerlos monitoreados en una sola porción. Ujú. ¿Y para qué los quieres tener monitoreados? Porque ellos producen la energía de mi sol. Ellos son el sol y son la luna. Ujú, Yo soy gracias a lo que son ellos y ellos son gracias a lo que soy yo. ujú. Pero ¿sabes cómo puedes ir en el paso o en el transcurso de las vidas y de los tiempos, seguir anclándolos a algo que puede ser que encarnados se sientan extranjeros en este propio mundo? Es que siempre pertenecen a este lugar, Perfecto. a este territorio. Ok. Entonces, cuando ellos llegan a sentirse solos, anclados a este territorio, ¿qué problemas pueden presentar a lo largo de las vidas al encarnarse y al buscar una forma de seguir buscando llegar a su territorio, al cual ellos sienten que pertenecen? En algunos casos se van desmembrando energéticamente, Ujú, como si su energía se rompiera en partes, ujú, como si se fuera desgarrando, ujú. porque si no existen aquí, es como si no pudieran existir en otro lugar, en otra existencia, en otra forma de vida, en otra forma de respirar, de creer sobre todo. Ok, y entonces, ¿qué va a suceder en el momento que ellos tengan otro lugar, otra familia, otras costumbres, otra forma? ¿Qué va a suceder? Primero que continuamente cambian de espacios dimensionales y temporales y van haciendo que su cuerpo se vaya enfermando, 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 enfermando. Buscan maneras, buscan formas de morir. Mm,
para poder volver a nacer y poder coincidir con este territorio y no con otro. Ok. Y entonces, ¿y eso a ti de qué te beneficia? Que siempre sean mis hijos, Mm, que siempre tomen y coman de mí así como yo tomo y como de ellos. ujú, ok, Es una alimentación mutua. ok. Aquí para este rebaño nunca se termina el alimento, siempre hay de más. Ujú. Muy bien. Déjame con Federica. ¿Cómo estás? Bien, percibí que era como un egregor mental, Ujú, este ser. ok. Primero, vamos a empezar a trabajar, Henry. Lo primero, quiero que abras tu energía y empieces, fíjate bien, a entender, ahora ya que estés relajado y profundamente, cómo has experimentado tu vida con antelación. ¿Qué quiere decir? Este ser te ha venido programando a partir de esta bienvenida o este símbolo como si fuera una bendición, pero la bendición y la maldición tienen la misma energía, tienen la misma eh, programación de cumplir algunas formas de vida. Entonces quiero que empieces a eliminar, fíjate, la explicación relativa de lo que ha sucedido. Y te voy a explicar cómo, porque esto puede ser complicado. Mientras más rápido sea tu pensamiento y tu volatilidad para no entender, más lento al final es el tiempo y se te hace esta vida encarnada como muy larga, como que no perteneces aquí y como vas acumulando cada parte de este tiempo un daño o un prejuicio porque estás practicando, fíjate bien, la antelación de una vida. O sea, estás cumpliendo lo que este señor dijo desde esa vida. Quiero que empieces a eliminar todos los acuerdos y contratos que tengas en ese momento y en este y en cualquier vida de cumplir con antelación los años, las vidas que te han dicho y has perdido tu capacidad de soñar a partir de ti, sino que siempre has estado como a partir de alguien más buscando la solución. Y dime, Fede, ¿qué hace? Bueno, primero que el símbolo este flotó como por encima de su cabeza, él hace un desprendimiento de esto y al quedar flotante, lo que primero pasó con su cuerpo es que adelgazó, porque cuando él movía su cuerpo era como si vivía en varios planos consecutivos y eso hacía que su cuerpo engorde en extremo, era como vivir en, yo veo como cuatro dimensiones distintas Ujú, y estas cuatro dimensiones a su vez como en 10 tiempos diferentes. ujú, Entonces eso hacía que se desestabilice su metabolismo. claro. Cuando él sacó y separó cuando él separó ese símbolo, automáticamente lo veo a él perdiendo peso. Ok, fíjate. Entonces quiero que ahora empiece a acceder a la percepción de ir conectando con la habilidad básica de cambiar su experiencia del tiempo ejerciendo su voluntad
su derecho, su autonomía, empezar a eliminar remordimientos, dudas y sobre todo rencores, resentimientos y remordimientos. Y dime qué hace. Bueno, ahí él me lleva directamente a su hígado y en Ujú, la forma en que cada una de esas emociones fue imprimiendo una herida ok, en su hígado en su hígado. Ujú, que hacía que todos sus metabolismos también se vayan alterando, sobre todo el de su insulina ujú, y la forma en la que el hígado se volvió como graso y le costaba procesar la acumulación de lípidos. ok. Cuando él comienza a eliminar eso, lo que comienza a hacer es primero a sanar unas ulceraciones y unas formas de golpes que tiene no solamente en la parte del hígado, sino en toda la zona abdominal que envuelve ese hígado. Es como si toda la parte de la musculación estuviese golpeada ahí. Ujú, Cuando él comienza a trabajar eso, todas esas heridas comienzan a sanar y él comienza a hacer que trabaje eso de una forma distinta y esas emociones se van como si fuera, como si fuera el proceso digestivo normal que elimina las toxinas y elimina a través, como si fuera de gases como eructos. ujú, ok. Fíjate bien, quiero que empiece a equilibrar toda su energía. ¿Qué quiero decir? La energía tiene temperatura, tiene química, tiene dinámica, tiene mecánica, tiene fuerza, tiene movimiento. Y quiero que las empiece a equilibrar para que empiece él a observar primero la forma de giro y de lo que él empezaba a hacer en estas formas de 4 dimensiones y de 10 tiempos en los que se iba moviendo en antitiempos, o sea, en antimateria, en antitiempos y en antiforma energética. Entonces, quiero que empiece a conceptualizar básicamente su fundamento, su fuerza, y empiece a eliminar todo lo que ha creado en formas de energía para volverse una persona dependiente, insatisfecho y sobre todo esta forma de sentir la incomprensión del mundo hacia él y de él hacia el mismo mundo. Y dime qué pasa. Fíjate que yo cuando me dijiste que él observe su forma de mecánica, es como si él hubiese sido una varilla vertical que se dividía en cuatro partes y que se enroscaba en sí mismo Ujú, para vivir todos esos 10 tiempos. Entonces es como si él tenía una forma física en la que su cabeza estaba siempre agachada, su espalda encorvada y hasta que casi su cintura un poco como el torso hacia adelante. ujú, Entonces en su anatomía se notaba como si todo el torso le pesara hacia el frente y las piernas se volvían débiles. Entonces él transformaba ese mecanismo en una forma de sumisión, pero también de flagelo hacia él. En ese mecanismo, cuando él comienza a sacar como esa forma de sentirse castigado por él comienza a desechar como esa columna vertebral artificial que él se ujú. había armado y comienza a respirar mejor, porque su organismo no podía respirar en esa posición. Fíjate una cosa, aquí vamos a entender algo muy interesante. El, po- el poder de la creencia ajustándose a la programación de cada ambiente donde él ha vivido, donde él ha estado y donde él ha pertenecido. Y aquí estamos hablando de lugares físicos, de familias, de tribus, de naciones, de todo. ¿Por qué? Porque es que esta creencia principal
que le fue insertada en ese momento para depender de esa forma y de esa vida energética, ha ido formando a lo largo de su vida una serie como de eslabones de creencias donde se va confirmando esta creencia base. Y esto se va solidificando y es como si esta creencia sobre creencia luego fueran formando la programación de no ser capaz de convivir y de estar en el mundo, y el poder de la creencia en él se convierte en un efecto donde él está representando y argumentando el vivir su propio dolor para ir reafirmando estas creencias, y quiero que lo empiece a trabajar a través de su frecuencia cardíaca, de su sistema circulatorio y de su sangre, porque ahí empieza toda esta situación de que él va confirmándose como alguien no apto a esta vida en este momento o en este tiempo o en los tiempos subsecuentes a esta vida. Ok, dime qué hace. Bueno, lo primero que percibo en él es que el latido de su corazón tenía una arritmia, Ujú, sobre todo con respecto al latido de su cabeza. Y fíjate que yo veo en él cómo el latir del cerebro se notaba como en ese punto en donde estaba ese símbolo, ujú, que se marcaba mucho la creencia en esa parte de la coronilla de él. ujú. Cuando él comienza a eliminar esa forma de haber creído la vida, comienza a latir coordinado el cerebro primero con el corazón. Es como si el punto que tenía descoordinado era su cerebro. Ok, entonces, ahora que empiece a coordinar esta parte de su corazón, su cerebro, con su respiración, para empezar a eliminar estos efectos placebos y nocebos que eran y utilizaba él como un engaño mental para no sentirse vivo, porque es como si él no hubiera querido estar vivo y vivía la empatía, todas las proyecciones que hacía a través solo del sufrimiento. Y dime qué hace. Bueno, primero elimina una gran cantidad de glucosa del cerebro como una forma en la que él mantenía alimentado su cerebro de lo que a él le parecía que estaba, como que sabía bien, era como rico eso, ¿no? Ujú. Para su cerebro. Entonces, es como si fuera que va sacando una gran cantidad de líquidos, pero cuando percibo es como una glucosa que va saliendo por la médula espinal y va corriendo y va depurando como también a través del hígado, de los riñones y de la vejiga. Es como, como una forma en la que estaba cargado su cerebro de azúcares. También percibí como el azúcar transformado en lípido iba saliendo como de la cara interna del abdomen. Ujú. Ok, fíjate una cosa, aquí cada, cada célula es una forma básica, una unidad básica de vida. Entonces, él quiero que empiece a eliminar los bloques en los que ha construido su vida, tanto física y energética, para sentir la incapacidad de estar vivo y de cumplir la forma constante de una existencia que en este momento no es posible. Entonces quiero que empiece a trabajarlo desde esta parte cerebral de ¿cómo se llama? Del diencéfalo, desde esta parte disfuncional de su cerebro, donde él empieza
a dificultar sus propias relaciones y quiero que lo haga primero equilibrando o entendiendo la forma de razón que tenía antes, después las sensaciones que no se permitía o las que se permitía vivir en exceso porque vive en esta dualidad y la forma en que empieza a dividir los sentimientos. Entonces, quiero que empiece a hacerlo de esta parte del diencéfalo y empezando a activar con el hipotálamo todos sus sentidos, todos los órganos de sus sentidos, todos los tejidos y todas las células. Y dime qué hace. Bueno, cuando él trabaja desde el diencéfalo y desde el hipotálamo, él comienza a eliminar como una especie de membrana de su ojo Ujú. que hacía que él no pueda percibir con claridad lo que él recibía como imagen del mundo. Cuando él elimina esa membrana, comienza el ojo a tener mucho más claridad perceptiva y tener una forma de procesamiento distinta de la imagen, que ya no está como por el mismo circuito neuronal. Es como si fuera un nuevo circuito neuronal que hace su visión. Ok. Él, por ejemplo, el tacto en él estaba como viciado, excesivamente táctil él. En todo lo que es su piel era como si había exceso de información. Cuando comienza a trabajar esto, él comienza a eliminar excesivas formas de haber sentido el mundo a través de la piel y ahí comienza a eliminar muchas toxinas también de los poros. Ujú. Em, sí percibí como mucha salivación en él, como si está activando las papilas gustativas y toda la forma de gusto, toda la forma de audición también y toda la forma de su sistema respiratorio, como en la zona de las terminales nerviosas del olfato y cómo todo eso iba relacionando a la forma de vivir las emociones. Ok. A ver, ahora quiero que por esta forma en que el sistema límbico, él, fíjate bien, lo está activando a la supervivencia, o sea, la supervivencia no solo implica comer y guardar o almacenar lo que el cuerpo no está necesitando para lograr una supervivencia de vínculos afectivos, porque es como lo está manejando. Quiero que empiece a trabajar la forma del sistema límbico para que empiece a evolucionar y a tener la capacidad de estar más conectado con lo que él quiere, con lo que a él le gusta, sin necesidad de sufrir. Y esto también quiero que lo haga a partir de la comunicación y la generación de una forma natural energética en que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho van comunicándose para encontrar la empatía de su parte espiritual, de su parte física y sobre todo de la importancia de que los momentos claves los pueda él empezar a vivir de una forma distinta. Y dime qué hace. Lo primero que percibo es cómo va trabajando toda la zona de su nuca en relación con los hemisferios. Es como si la forma de conectar el cuerpo con el cerebro estaba como el cerebro disociado un hemisferio del otro. Entonces era como que tenía todo el tiempo dobles informaciones en el cuerpo. Cuando él comienza a eliminar esa forma de recibir la doble información del lado izquierdo y del lado derecho, comienza a unificar esa parte y comienza la médula espinal a transformarse en una. Él también trabaja acá las articulaciones, Ujú, principalmente de la rodilla. ujú, Veo mucho trabajo más puntualizado en la rodilla izquierda,
pero es como si los líquidos de las articulaciones las trabaja bastante y la forma en la que ese ácido úrico transformaba la articulación en una articulación dolorosa. Cuando él comienza a recibir ese comando que le decís que no tiene que sufrir, es como si toda la forma de movilidad de su cuerpo comenzara a no doler tanto. Oh, aquí hay una parte muy importante. El sistema óseo en alguna forma va siendo una parte muy importante de nuestras memorias. ¿Por qué? Porque es una biblioteca de lo que es nuestra estructura original energética. Entonces, quiero que empiece a trabajar toda esta parte ósea desde el momento de la creación de los huesos, y quiero que lo haga desde la glándula endocrina, desde la parte endocrina, perdón, de las glándulas, donde hay la conexión con todo el con el sistema nervioso periférico, porque hemos trabajado el central, pero quiero ahora que empiece a trabajar el periférico. Bueno, cuando él comienza a hacer eso, es como si la estructura interna de su parte ósea Ujú, hubiese tenido como estructuras de ciudades marcadas. ujú, Es como si él estaba estructurado de una forma de vivir en sociedad que le marcaba su parte ósea. ujú. Cuando él comienza a transformar eso, su hueso comienza a transformar y a hacer como la forma que naturalmente es el hueso adentro, y eso le permite ser flexible a cualquier forma social, porque es como si la estructura de él estaba marcando una forma de ser adentro de la sociedad. Ujú. Entonces, cuando él modificó eso, que comienza a modificarlo desde el sistema endocrino, modifica todos los núcleos de sus huesos. Perfecto. Ahora, fíjate bien, en esta conexión de esta parte derecha, la izquierda, el lóbulo frontal, el periodontal y sobre todo con el cerebro reptiliano, quiero que empiece también a trabajar los músculos. ¿Para qué? Para empezar a comunicarse y empiece él a activar la forma de comunicarse en todos los idiomas del mundo mundial donde él de alguna forma ha estado y ha sentido y ha tomado como para que estén en su estructura. Eso él lo puede tomar y adecuarlo a esta forma de vida a través de su sistema muscular. Y estamos hablando el músculo desde el corazón, los cerebros, los cerebros estamos hablando de el estómago, su parte genital, su garganta y sobre todo también sus pulmones. Y dime qué es lo que hace. Lo primero que percibí es cómo él presentaba una forma de descoordinación en su musculación. Es como si el cerebro le mandaba la señal para que él mueva el pie de una determinada forma y era como torpe, ¿no? Porque se Ujú, movía como quería. ujú, Entonces es como si él en la forma racional del cerebro marcaba un movimiento que el cuerpo no respondía. ujú. Cuando le diste ese comando, es como si él comenzara a corregir esa desconexión que había en su parte cerebral, y comienza él a trabajar unas zonas que están conectadas con el movimiento de la lengua. El movimiento lingual Ujú. hacía que él no tenga una coordinación que le permita hablar de manera fluida eh, los idiomas y comprender racionalmente, porque él racionalmente tenía la idea, pero no llegaba a salir el sonido. Entonces esa coordinación manda también a todo su sistema, a todo su cuerpo, y veo también que ese sistema de coordinación comienza en sus órganos.
Claro, y ¿sabes por qué? Porque el sistema facial, o sea, lo que nos genera el sonido, que es la voz, empieza con el sistema facial, con lo que nosotros observamos, con lo que nosotros olemos, con el sabor de lo que comemos y hace rato empezamos a trabajar esta parte digestiva donde él no tenía el sabor de lo que comía, sino que solamente era por acumular. Entonces quiero que empiece a trabajar el sonido, pero el sonido de todos sus órganos desde esta parte del sistema nervioso. ¿Para qué? Para empezar a trabajar otra vez su sistema autónomo. Quiero que empiece a trabajar su sistema nervioso central periférico y su sistema donde hay la conexión del cerebro con las emociones, del diencéfalo con las funciones cerebrales, del cerebelo con las funciones emocionales de movimiento y el tronco encefálico con esta parte de la respiración, de todos la forma de expulsar la sangre hacia todos los órganos de su cuerpo. Y dime qué pasa. De nuevo vuelve a ese punto de ajustar las coordinaciones con respecto a los comandos de su cerebro. Era como si el cuerpo de él hubiese estado mucho tiempo defragmentado en movimientos que eran aislados. Entonces, cuando él comienza a hacer esto, es como volver a enseñarle al cerebro que cuando se mueve la pierna izquierda, se mueve la pierna izquierda y no la derecha. Ujú. Entonces él comienza a hacer esa práctica y cuando él quiere mover por ahí la pierna izquierda y vuelve a mover la derecha, frena él la derecha con su mano y comienza a mover la izquierda. Es como un movimiento que su cerebro le cuesta porque fue como muy adictivo y hizo que se acostumbre a la descoordinación de toda su estructura, de toda Mm, su anatomía. ok, pero fíjate, aquí algo muy interesante. Él esta descoordinación la vive en esta forma de fragmentarse por el miedo a vivir. ¿Por qué? Porque como no tenía aparentemente un territorio al cual pertenecer, en este sentido de pertenencia se siente que se traiciona. Entonces, quiero que empiece a trabajar y a transformar estos miedos de existir, de vivir, de estar en esta paradoja que él entiende como deuda energética y una deuda energética que siente hacia el territorio, hacia los padres, hacia la forma de vida, hacia los que de alguna forma le demuestran o le muestran importancia, cariño, admiración, respeto, como sea. Entonces quiero que empiece a transformarlo en esta forma bioquímica de sus emociones. ¿Qué quiero decir? Quiero que empiece a ser concreto en la asimilación de lípidos, de minerales, de proteínas, de todo lo que el cuerpo lo constituye. Lo que primero entendió su parte energética es lo siguiente. Él, Mm, como parte energética, fue dejando porciones de él por todos lados. Es como si él en cada momento, cada persona, cada lugar y cada forma que vivió, fue como depositando un pedacito de uña, un pedacito de piel, un pedacito de músculo, un pedacito de esto, aquello. Cuando le diste ese comando, es como si él comienza a levantar y a juntar todo eso que era suyo, su energía, parte de él, para volverlo a él, porque comienza a entender en profundidad que él no necesita regalar nada de él ujú, para ser ujú. amigo, para ser hijo, para ser compañero de trabajo, para ser pareja, para lo que sea, no necesita dar de él. Ahora quiero que empiece a cambiar de esa forma frecuencial la percepción humana de estancarse en una realidad porque la percepción del tiempo no le permite vivir independiente. ¿Qué quiere decir?
que empieza a activar su capacidad de adaptación sin esta forma de tener que pedir permiso a ninguna entidad, a ninguna energía, a nadie para estar vivo y sobre todo para entender que la velocidad en la que él se mueve en la vida depende solo de la forma en que él empieza a manejar adecuadamente la ansiedad, la excitación, el control, la relajación, el aburrimiento, la apatía, la inquietud, la deuda energética, la incertidumbre. Y quiero que empiece a liberar todas las formas en que el alma se sentía en deuda energética y quiero que vaya empezando a eliminar contratos, adicciones emocionales, devociones físicas y emocionales y sobre todo lealtades. Y dime cómo lo hace. Bueno, lo que primero fue haciendo cuando le fuiste dando el comando es como él comienza a sentir el control de su propio cuerpo y comienza a mover su cuerpo como él quiere, en el momento que quiere. Lo veo terminar de eliminar lípidos, de eliminar eh, como azúcares y como componentes de su cuerpo que no le sirven, exceso de algunos minerales, exceso de algunas vitaminas incluso, pero más que nada exceso de calcio. Ujú. Percibía como que él estaba ahí reteniendo eso, él termina como de limpiar cosas de su anatomía, se lo ve aún con una estructura más delgada pero fuerte, porque lo veo a él como un hombre que es de estructura ósea grande y con musculación grandota, pero no con exceso de, De grasa. o sea, no con exceso de grasa, ya bien magro y bien musculoso. Y él comienza a tener una forma de reaccionar con su propio cuerpo en el que él se gusta a sí mismo. Entonces él comienza a poder moverse un poco más ágilmente y trabaja toda esa forma de la movilidad como con mucho más coordinación. A partir de las glándulas van también, bueno, cada órgano va haciendo su campo electromagnético propio. Y las glándulas empiezan a hacer un campo electromagnético donde cada órgano que depende de cada glándula empiezan a movilizarse de una forma distinta. Entonces quiero que desde la forma, todo la glandular, o sea, la pituitaria, la pineal, todas las glándulas, la tiroides, todas las glándulas empiecen a ejercer una forma, ahora sí que de tomar su propio territorio para empezar a ejercer lo que es su trabajo con cada órgano. O sea, entonces quiero que empiece a coordinar toda la forma en la que en los 4 niveles de existencia, almático, histórico, todos los 4 niveles de existencia, empieza él a equilibrar en cada órgano y en cada sistema sus ondas energéticas y sus ondas electromagnéticas para convivir en más armonía. Bueno, lo que primero él va haciendo es un trabajo en cómo va vibrando su forma energética por fuera y por dentro. Es como intercelular y también externo. Y percibo toda esa forma como si fueran unas ondas vibratorias de colores entre el violeta y el rosa. Y es como una gama cromática que va saliendo de él y que va mostrando cómo su estructura electromagnética se va reactivando en él. Por dentro voy percibiendo cómo
ya su hígado está mucho más desinflamado, más descongestionado y menos como lastimado, como se lo veía al principio, y la parte intestinal también reconstruyéndose, desinflamándose, toda la parte de sus órganos, coordinándose mucho mejor con el latido de su corazón. Ok, ahora quiero que a partir del sistema circulatorio sistémico y el sistema circulatorio pulmonar empiece a eliminar todas las memorias guardadas de deudas familiares, de vidas pasadas, históricas y sobre todo de esta forma de ir en deuda en cada vida para empezar a regenerar a partir del sistema circulatorio y el sistema endocrino todo lo que es el aparato digestivo que está muy conectado con el cerebro y con la genitalidad. Bueno, lo primero que hace él es escupir líquido como negro, pero es como sangre coagulada y Podrida. casi podrida. Es como si él va eliminando esa parte energética de él que tenía como obstrucciones venosas que no le permitían estar con una forma de fluidez en todos sus sistemas, no solamente en su sistema circulatorio sanguíneo, sino sus arterias, sus líquidos y todas las formas en las que él estaba viviendo estaban como obturadas por esas formas de vivir las lealtades. Ujú. Cuando él saca eso, primero se vuelve a descomprimir el hígado, vuelve a retomarse la circulación, él toma la recirculación desde ahí y recién ahí se comienza a percibir cómo se destapa todo su sistema respiratorio, todo su cerebro, toda la parte de las neuronas cerebrales y de la parte circulatoria del cerebro, y cómo esa conexión desde el cerebro comienza a circular mejor hacia todo el cuerpo, en comandos, en nutrientes y en la forma de su propio metabolismo. Quiero que empiece a trabajar el sistema excretor. Quiero que empiece a equilibrar primero todos los residuos celulares, energéticos y físicos de exceso de toxinas. Y quiero que lo haga desde esta parte de los riñones, el hígado, y estamos hablando de toxinas energéticas, físicas y emocionales, del intestino grueso y sobre todo de la piel, otra vez la piel, el sudor, todo, y los pulmones. ¿Para qué? Para empezar a trabajar su aparato reproductor. Bueno, cuando él comienza a hacer eso, comienza por la uretra. ¿Ok? Es como si su uretra estaba como, Inflamada. sino como si fuera que tenía una lámina Ujú, alrededor ujú, de grasitud que iba haciendo que se vaya tapando, pero no estaba tapada. ujú. Eh, es como si le costara un poco más el orín Ujú. salir. Cuando él termina de sacar esa forma primero de como de capuchón dentro de su uretra, comienza a eliminar un montón de toxinas por riñón, el hígado en conjunto y después todo esto por sistema, todo por vejiga y por sistema urinario, principalmente esa parte. Y después comienza a restablecer la parte de la flora intestinal que estaba como seca, como si fuera que no tenía las bacterias y todo lo que necesitaba para procesar bien. Entonces comienza a reestructurar eso, comienza a eliminar como una especie de
también parece como ese líquido negro, pero es como un líquido viscoso, amarillento, que sale de sus poros, de la piel, como una toxina que mantenía, como en la parte cutánea de la piel. Cuando elimina eso, comienza su cuerpo a respirar mejor a través de la piel. Ok, quiero que empiece a trabajar esta parte de su aparato reproductor, pero sobre todo, fíjate bien, en su energía femenina y masculina, como él está decidido a manejarlo en esta vida, pero filtrando y desarrollando sabiamente la forma en la que él se ve y se representa por toda la forma de sus glándulas reproductoras. Y quiero que empiece a vivir y a sentir cómo sus órganos urinarios empiezan a generar una forma en que ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Los, los bulbos laterales de los testículos, donde se generan los espermatozoides, empiecen a como a regenerar y todos estos conductos empiecen a limpiar, porque quiero que empiece en todos estos formas de limpiar todo su líquido seminal, sus testículos y su esperma, empiece a limpiar cualquier forma de creencia sistémica de lo que debe de ser una mujer o de lo que debe de ser un hombre. Él es energía y él es lo que es y tiene que vivirlo de esta forma natural, fluyendo de forma libre en todo el planeta con este nuevo metabolismo. Bueno, lo primero que hizo él es que saca esos bulbos, de los testículos que me dijiste, eran como dos carozos Mm, duros. ujú, Estaban como petrificados ahí adentro. ujú, Y él tiene que sacar completo todo eso. ujú, Y saca como si fuera, a través del conducto del pene, y va ujú. sacando esos carozos y sale como si fueran, cálculos, como si fueran piedritas, Ok. pero salen del testículo. Cuando él termina de eliminar eso, que se nota que también él decide sacarlo esto con sangre y con formas que lo vinculaban a su familia, Ujú, él comienza a regenerar la forma de sus testículos con su energía femenina y masculina en balance, y sintiendo él que él decide la forma en cómo utilizar su aparato reproductor. ujú, Cuando él comienza a aceptar esto, automáticamente él comienza a vivir la forma de excitación que a él le produce, su energía sexual. O sea, es ujú. como si, él, em, estaba reprimiendo su energía sexual. Y cuando sale todo esto, comienza a vivirla. Ok. Primero, quiero que empiece a potenciar toda esta forma en que todos los planos energéticos de estas vidas y de estos tiempos estaban afectando su vida normal y natural en este momento presente. Y quiero que lo haga a partir de la experiencia. Quiero que a nivel del alma entienda lo que ha sido y ha representado él en síntesis para su propia vida, y quiero que haga este trabajo en todos los niveles, en todos los tiempos y en todos los momentos donde él ha creado, el punto donde él ha creado un sentimiento, una obligación, una dependencia para estar atado a sentimientos o de tristeza o de dolor o de no reconocimiento o de melancolía o de rabia o de ira.
Bueno, él suelta esto primero de su aparato, o sea, como de su intestino, Ujú. termina de soltar esto como materia fecal y termina de eliminar como unas cosas que eran como pedazos de tierra en la planta de los pies. Es como si él llevaba esa tierra de la que él salió al principio como impregnada en la planta de sus pies. Cuando él elimina eso, él comienza automáticamente a sentir como un calor muy fuerte en toda la zona del rostro, porque es como si cambiara la forma cambiara toda la forma electromagnética de cómo se ve la expresión de su cara, de cómo se ve el movimiento de su cuerpo. Él comienza a bailar, comienza a danzar, comienza a girar y comienza a cantar, porque son las expresiones de su alma más puras. Ok, ahora, fíjate bien, en este canto, en esta forma en que él se mueve con esta energía, quiero que se empiece a liberar de las emociones de obligación que ha llevado en estos momentos como una autocompasión y como una inseguridad por no saber, fíjate bien, en esta aceptación, vivir y elegir el no sacrificio, el no vivir para los demás, porque sus elecciones las ha dejado para después. Lo que él sacó, eliminó de los hombros como si fuera un yugo de estos pesados. Y él cuando elimina eso es como si su columna vertebral se pudiera restablecer, em, sosteniendo su peso real, porque era como si la columna de él siempre estaba sosteniendo un peso que no era propio, era como un peso agregado en él. Cuando elimina eso, se va una contractura muy fuerte de la cervical y del hombro izquierdo que cae él sigue girando y sigue como usando esa forma de baile para eliminar. Entonces, ahora en esta misma forma quiero que empiece a bajar todas las barreras que ha creado para no verse, para no sentirse y para no expresarse como él es. Y quiero que empiece a dejar la programación de la lucha, del sufrimiento, del victimismo, de la soledad, del odio, del sobrepeso, porque son puras creencias y quiero que empiece a liberarse de las programaciones de traición, de deuda, de trastornos, de memorias, de queja, de lamentación, pero hacia él, hacia su vida y que la gente lo vive de alguna forma como una ley de verdad, porque él así lo ha proyectado y quiero que lo elimine en este momento. Cuando él elimina eso, automáticamente se eliminan como unas terminales en las que él modificaba su paladar, su forma de sentir en la boca y su forma de sentir por la nariz los alimentos. Es como si a través del alimento él fuera eh, víctima y victimario y como un montón de cosas a la vez. Es como que si vivía Ujú, mucho a través del sentir de la boca ujú, y no solamente de la parte interna de la boca, sino de todas las terminales nerviosas de los labios. ujú. Quiero que empiece a eliminar de todos estos planos y de todos estos tiempos todos los espíritus que han contactado con él en alguna forma de haberlo vivido en otra existencia con un compromiso y una obligación para en este momento, en esta vida, dar e ir viendo en otros planos las formas de vivir eh, desencadenado, o sea, desenfrenado en muchas cuestiones por no saber poner los límites
y empezar a eliminar todo lo relacionado con votos, con compromisos, también con lealtades, que ya lo habíamos trabajado, pero también en todos los planos de existencia donde él haya adquirido, fíjate bien, en algún momento alguna ecuación para ser utilizado en cualquier plano para manifestar en esta vida una verdad de que él está fragmentado, separado, dividido, como lo encontramos al principio. Ujú. Cuando él trabaja esto, primero comienzo a percibir como unas líneas de formas espirituales distintas, de distintas cosas y de distintos momentos que Ujú, estaban como ancladas en sus cuádriceps, en sus muslos, como en la parte bien adelante de sus piernas, ujú, y él comienza a desvincular de ahí esas formas de andar también por la vida, ujú, porque es como si todas estas cargas lo llevaran a caminar de una determinada forma. Cuando él elimina esto, él comienza a tener autonomía de movimiento. ujú, Sí me mostró como unas especies de humos rojos y unas cosas que comenzó a eliminar con respecto a todo el comando que le diste. ujú. ¿Cómo lo ves, Fede? Primero que lo veo con una estructura, una contextura acorde a su forma, a su estructura ósea. Es como si estuviese mucho más delgado, más musculoso. La piel se la veo muy distinta. Es como una piel mucho más saludable, más brillante. En su piel es donde primero se nota, pero sí adentro, en su organismo cambia toda su estructura, comienza él a estar mucho más erguido y más confiado, porque se nota una posición de confianza sobre todo. Ujú. Ok, quiero que empiece a activar otra vez la forma en que el hipotálamo se empieza a comunicar, porque quiero que empiece a activar estos centros de decisión, conectando otra vez esta parte del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo con la corteza cerebral, y donde este líquido que tenemos en el cerebro empieza a conectarse con todo su cuerpo. Entonces todo el hipotálamo, donde él va estructurando la forma en la que él va equilibrando su organismo con el hambre, con el sueño, con la sed, con la forma de la temperatura de su cuerpo y sobre todo con sus funciones sexuales relacionados con el estrés, con la no aceptación de la forma de que su cuerpo vive toda esta parte de su sistema de estrés en la vida. Bueno, él tenía un alto nivel de cortisol, sobre todo como si fuera acumulado en la parte de la espalda y de la ingle, así de la zona de la ingle. Ujú, Y eso lo hacía como tener cierta agitación. Cuando él elimina esto, comienza a seguir el comando que le diste de cómo iba equilibrando el hipotálamo y todo, es como si su cuerpo comenzó a relajarse aún más, comenzó a estabilizar aún más toda la parte interna de sus órganos, y comienza a bajar mucho los niveles de ansiedad, teniendo un equilibrio no solamente en todo lo que es comida y demás, sino también porque él es muy visual para la decisión. ok, Cuando él comienza a equilibrar eso, comienza a decidir más quiero que, sabiamente. quiero que Ujú. empiece a estabilizar toda esta forma en que las amígdalas, que es la que de alguna forma nos va conectando con los recuerdos de esta y de otras vidas y de otros estados de conciencia y de otros planos y de otras situaciones,
quiero que empiece a activar la forma de reaccionar mejor o más saludable ante la ira, ante el miedo, ante la creación de vínculos afectivos para que sea desde una forma más saludable. Y quiero que lo haga desde la formación de las amígdalas en todas las vidas en las que él ha estado aquí presentes. Entonces, para que lo trabajemos en este momento presente, en esta vida y en todas las vidas, desde el sistema nervioso, la piel, pero desde el momento de la gestación, en todas las madres, en todas las vidas y en todos los tiempos. Y dime qué hace. Bueno, lo primero que él me muestra en este momento es cómo su piel tenía unas extensiones como ventosas Ujú. pequeñas en toda la piel que hacía que todo sea con apego a algo. Entonces era como si se le presentaba una situación y quedaba prendido, como por las ventosas estas a través del tacto. Cuando él comienza a sacar, es como si fuera que esas ventosas se secan y ya no sirven más y caen como costras de su piel. También esta parte del hipotálamo y de estas glándulas nos ayudan a transformar los traumas que acarreamos como consecuencias para volverlas a vivir y no como experiencia. Quiero que empiecen a transformarlo como una experiencia, ampliando su visión. Él que dice que ve todo y que amplía la visión para no vivirse más limitado. Quiero que empiece a activar esta forma en que su hemisferio izquierdo, sus amígdalas y su hemisferio derecho empiezan a conectarse, ahora sí ya de una manera más real y más profunda con la poesía, con el arte, no sé, con la pintura, con la música, con la danza, como él se conecte con esta forma de expresión. Bueno, cuando él reconecta todo eso en el cerebro, primero percibo muchos cambios, Ujú. como decís vos, a nivel visual primero, pero después también no solamente de sentir, sino de emitir. Es Ok. como si cambiara la forma de emitir las expresiones, sea caricias, sea sonidos, sea expresiones, todo modifica. Ok, quiero que empiece a diferenciar desde la parte del fundamento de lo que es la sensación, la emoción, el sentimiento y la percepción de lo que a él le toca entender e interpretar de la vida. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil para él tomar una decisión a partir de aprender a contemplarse él y a vivirse él. Si estos conceptos para él estaban como unificados, mezclados en algunos momentos y los vivía como si fueran una unidad. Entonces, cuando él comienza a discernir en realidad, porque no a separar, sino a discernir qué es cada uno, a comprender qué función cumple cada uno, comienza a tener una actitud mucho más simple de vivir. Ujú. Ok, entonces ahora dime cómo lo ves, Fede. Primero que está súper como emanando así una forma de felicidad en su rostro, porque se nota alegre la cara, y una forma de mucha confianza en él. Ok, observa si él está con esta estructura de este símbolo que nos presentó al principio de la sesión. No, Observa si está relacionado con esta forma de este león, lobo, ya no me acuerdo qué era. no, No, observa si está relacionado con esta partera que se le vio en un principio.
No, porque iba relacionado al símbolo. Los O seres que aparecieron, ninguno. ninguno, ok. Ahora, observa él cómo lo ves. ¿Lo ves emocionalmente? ¿Cómo lo ves? Primero que lo veo tranquilo, con una estabilidad, con una estabilidad para sentir. O sea, es como si ahora yo le digo, bueno, eh, te sentís alegre, se siente esa alegría. Te Ujú. sentís triste, se siente esa tristeza. Es como si es bien congruente con la emoción que siente y se lo ve como, bueno, físicamente, como dije, mucho más delgado y que va eliminando como ese exceso de lípidos por orín, sobre todo. Ok, observa cómo se ve él en un mediano plazo. Yo lo veo con muchas relaciones públicas, hablando mucho. Ujú, Es como si se abrieran caminos laborales nuevos para ujú, él ujú. y, y lo veo muy confiado en sus capacidades. Entonces eso le permite también un diálogo más fluido con la gente del entorno. Ok, él es muy internacional, entonces él se mueve entre Europa y América. Observa él dónde se siente o dónde se proyecta o dónde se vive él energéticamente. Fíjate que a él, por ejemplo, ya no tiene, no se le siente esa forma de desarraigo que se sentía en un inicio, pero es como si con todos los lugares él encuentra algo que le gusta. Así como encuentra cosas que no le gustan, encuentra cosas que le gustan. Y es una persona que es como muy nómade. Nómada, ajá. Eh, sí, o sea, como muy nómada, como muy de moverse. Ujú. Entonces es como que se lo ve en mucho movimiento todo el tiempo. No le puedo definir un territorio porque él es movedizo, no tiene una fijación, por más que le gusta permanecer algún tiempo, pero ya no siente una angustia ahora de moverse. Ok. Observa si lo ves en una relación de vida más estable o no. Sí, lo veo, no tan cercano, pero lo veo. Ok. Obsérvalo en su cuestión de salud. ¿Cómo lo ves? Recuperando su salud, recuperando sus ilusiones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Primero lo veo a él como mucho más estable en su metabolismo Ujú. y eso lo va a ayudar a ir mejorando en todo lo que él decida hacer de cambio físico. Entonces, si él, por ejemplo, comienza a hacer ejercicio, su metabolismo le va a ayudar a que todo lo que él haga sea mucho más rápido en efecto para su cuerpo. Pregúntale a esta parte sabia de Henry si hay algo que le quiera recomendar, decir o hacer. Te amo, dice, te amo Ok. por él mismo. O sea, él mismo se ama. Sí, Ok, muy bien. Entonces, ahora, ay, vamos a volver. Observa si esta necesidad de saber de otras vidas o saber de su forma de vivir su vida emocional, física y sexual es algo que ahorita le preocupa o es algo que ya se liberó con la sesión. con el símbolo ese ya se eliminó, porque eso era lo que le traía y le acarreaba esas preocupaciones. Ah, ok, perfecto. Entonces ahora sí vamos a regresar. Respira profundo, respiren profundo y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Y se viven y se sienten dioses, diosas, creadores, creadoras enérgicos, enérgicas, poderosos. Regresamos, respiran profundo
y abren sus ojos. Henry, ¿cómo te sientes? Fede, ¿cómo te fue? Muy bien. ¿Mm? Ay, no se te escucha. No, conecta tu micrófono, Henry, que está desconectado, creo yo. A ver. Sí, es que yo no lo puedo conectar de acá. Ahora sí ya, Ahora ahora sí ya. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Digo que por un momento se desconectó, se sí. apagó. Entonces hay una parte que en lo que volví a encender el computador, la perdí. No te preocupes, quedó grabado. Ok, Ok. ¿Sentiste tú algo durante la sesión? sí, la sensación de alivio me sorprendió mucho porque al perderme, eh, eh, en el momento que estaban hablando de la persona del sello, fue cuando se cortó. Cuando yo entro, están hablando de la molestia del hígado. Ujú, Entonces era una preocupación bastante grande. No, no sé cómo llegaron ahí, ujú, porque estaba desconectado. ujú. Sí, pero ellos siguen grabando. Sí, sí, Sí. me lo está diciendo. Ok, entonces, bueno, hay que, hay que ver cómo empiezas a metabolizar y bueno, poco a poco vas a empezar a entender muchas cosas. Quedó la grabación aquí en la conversación de Skype Ujú, para que tú la bajes en el ordenador porque no la vas a poder ver ni en tablet ni en celular. Tiene que ser en un ordenador, en el computador. Y la pregunta es, ¿tú nos vas a permitir que la sesión sea pública? sí, claro, no ¿O me, no te no, causa ningún problema? no. Perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a quedarnos para cualquier duda. Gracias, Fede, por ser nuestros ojos hoy. Y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Envíennos un correo a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí, seguimos trabajando y cortamos la grabación. Nos quedamos en línea. Bye. Chao.